Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende de la hora en que puedan acceder a este video. Quiero darles en primer lugar, como director de la carrera, la bienvenida a todos los cursantes, tanto los que han comenzado el año pasado como los que inician la carrera en el curso de este año tan particular, de este año atravesado, digamos, por una pandemia fulminante que verdaderamente nos obliga a pensar y a repensar muchas cosas y que seguramente no solo va a tener un impacto en las estructuras económicas, no solo va a tener un impacto en la política, sino que va a tener, y ya hemos visto, va a atravesar tanto a la educación como a la justicia fundamentalmente y obviamente a los distintos saberes, entre ellos al saber penal. Un momento para reflexionar sobre tantas cosas y bueno, seguramente a lo largo de este año lo vamos a poder abordar. Yo no quiero, la carrera tiene mucha tradición, tiene muchos años de desarrollo. Nosotros apuntamos originariamente a formar un ámbito de capacitación, de profundización, de entrenamiento en un área disciplinar, especialmente en una región donde era necesario, porque había una suerte de vacancia. Pensábamos que con una o dos cohortes la cuestión se iba a terminar, precisamente por ser el fuero penal un poco más limitado que el vinculado al derecho privado. Nuestras expectativas se vieron desbordadas, nuestra carrera tiene más de 20 años, con un nivel importante de ingreso, de inscriptos, y bueno, hemos siempre tratado de mantener de la mejor manera posible el dictado de todas las clases, tratado de mantener la jerarquía de los profesores, particularmente de los profesores invitados, de los profesores locales que participan en el desarrollo de la carrera, y básicamente hemos procurado una carrera que verdaderamente sirva para aquel que apunta a ser un operador del sistema de justicia penal. En este tema hay muchas confusiones. Yo creo que hay dos grandes niveles de formación de posgrado. Uno tiene que ver con la investigación científica, tiene que ver más bien con quien se quiere dedicar a la academia, quien se quiere dedicar a la docencia. En ese nivel se ubican obviamente las maestrías y se ubica el doctorado como máximo título académico, y hay otro nivel de formación que tiene que ver ya no con el que quiere dedicarse a la academia, sino con quien pretende, digamos, aspira a desempeñarse como operador dentro del sistema de justicia, en este caso el sistema de justicia penal, ya como defensor, defensor privado, defensor público, fiscal o como juez. Y ninguna duda cabe que desde esa perspectiva son las carreras de especialización el máximo título que se puede obtener, más allá de que por una confusión verdaderamente conceptual la mayoría de los consejos de la magistratura no adviertan que lo que uno debe buscar para ocupar cargos en la justicia son especialistas. No tanto magíster, porque magíster es alguien que se dedica en el dictado a lo largo de su formación a estudiar cuestiones metodológicas, epistemológicas, cuestiones de metodología de la investigación y básicamente a introducirse en la investigación, pero siempre focalizado sobre un tema particular. Nosotros apuntamos con una carrera de especialización a proporcionar las herramientas conceptuales que le permitan al abogado tener una comprensión cabal de la estructura del orden jurídico y en particular de la rama especial, y por ello un especialista debe saber parte general, parte especial, debe saber proceso penal, debe tener información sobre otras áreas, sobre otras disciplinas como la política criminal, como la criminología. Debe también contar con un entrenamiento a través de los seminarios de análisis de casos y de jurisprudencia, y también debe tener obviamente una materia que le permita reflexionar profundamente sobre el sentido de lo que hacemos. A eso apunta la materia del primer año, problemáticas actuales de los fundamentos del derecho penal, de modo de que podamos lograr tener todos los elementos con los que necesita formarse un operador de la justicia de la mejor manera posible. Hecha esta aclaración, y dado que no tengo mucho más tiempo y lamento mucho que no podamos haber
lanzado presencialmente la carrera y haber podido desplayarnos sobre esta cuestión, voy a desarrollar distintos videos dentro de este seminario de Teoría del Delito 2, el módulo vinculado a la teoría de los concursos de delitos. Verdaderamente hay pocos temas que plantean tantas dificultades como aprender a contar los delitos, saber cuándo hay un delito, cuándo hay varios delitos, cuándo podemos imputar un delito, cuándo podemos imputar más de un delito. Y bueno, estas dificultades son las que muchas veces nos ponen más en evidencia la necesidad de la construcción dogmática, la necesidad de la construcción conceptual, la necesidad de la teoría, aunque paradojalmente también en temas como en el concurso nos muestran algunas de sus frustraciones. En general nosotros partimos de un punto de vista realista, de una teoría del conocimiento realista. Esto es importante decirlo, lo hemos explayado en el desarrollo del año pasado, porque suele haber una parte de la ideología dogmática que supone o cree que el ordenamiento jurídico, que la legislación, en este caso la legislación penal, el derecho penal entendido como legislación, como conjunto de leyes que están en los libros, en un código penal, en las leyes especiales, en una biblioteca, poseen cualidades de excelencia lógica que hacen que el ordenamiento jurídico no tenga lagunas, no tenga contradicciones, sea verdaderamente un cuerpo consistente, completo, coherente. Y en verdad nada más lejos de la realidad. Tan lejos como esta idea, que es sostenida reiteradamente por la Corte Nacional y por las Cortes Provinciales, que presumen la legalidad o la legitimidad de las leyes en función del principio de racionalidad del legislador. En verdad, cuando uno asiste al panorama que nos ha dejado el fenómeno de hiperinflación legislativa penal, fenómeno inflacionario que se ha dado en todos los ámbitos de la legislación, cuando uno asiste a las ruinas del Código Penal de 1921, que es la consecuencia que tenemos hoy después de más de 900 reformas de su sanción, la mayoría de ellas parciales, inconsistentes, autocontradictorias, lejos de poder presumirse la racionalidad del legislador, es probable que uno pudiera llegar al principio contrario, al principio opuesto. Y por ello, justamente, estas lagunas que existen, estas contradicciones e incluso estas irracionalidades, pensemos por caso que en nuestro Código Penal vale más la propiedad que la vida, porque un hecho de robo calificado cometido con un arma de fuego y la presencia de un menor tiene una escala penal en su mínimo y en su máximo mayor a la del homicidio doloso, y como este ejemplo podría seguir dando muchísimos más. Bueno, precisamente estas irracionalidades, estas inconsistencias, estas lagunas son las que justifican sobradamente la necesidad de la elaboración dogmática, la necesidad de la construcción teórica, la necesidad del saber, de la ciencia o del saber jurídico penal. Y aquí, y con proyección sobre el tema que voy a tratar y sobre los otros temas que han integrado este módulo, una cuestión relevante, porque el año pasado hemos advertido que no existe una sola teoría penal. De hecho, ustedes lo saben, existen varios modelos de teoría penal. Y ello se explica por la circunstancia de que una construcción conceptual, una teoría, siempre supone una previa decisión política, no en el sentido político partidario. Esto demuestra, por otra parte, que el derecho no es neutro, no es aséptico. Bueno, pensemos nada más en el problema que ha planteado el COVID y vinculado a las cárceles, ¿no? Como para advertir que el derecho no es para nada neutro o aséptico. La prensa se ha escandalizado de algunas situaciones de disminución de la población carcelaria en casos de sobrepoblación grosera, grotesca, pero poco ha dicho de la liviandad con que se dan morigeraciones y liberaciones de genocidas, o sea, de personas acusadas de cometer los peores crímenes contra la humanidad y contra las personas, violaciones, torturas
secuestros, desapariciones de personas, asesinatos. Bueno, muchas de esas personas el COVID se les ha planteado como una gran oportunidad para estar ahora en sus domicilios. Y son fallos de la casación penal, fallos de un tribunal en donde algunos de sus miembros por televisión repiten hasta el cansancio de que han fijado criterios que bajo ningún punto de vista habilitan en función del problema de la pandemia, habilitan las morigeraciones o las alternativas en supuestos de delitos graves. Tal vez piensen que un delito sexual sea más grave que una multiplicidad de delitos integrantes de un genocidio, o por lo menos de los hechos que se han imputado a estos genocidas. Por eso digo que el derecho no es neutro y la teoría penal tampoco es neutra. Y obviamente siempre una teoría penal implica un punto de partida. Existe una opción constructiva básica, existe una opción valorativa previa que condiciona el desarrollo del sistema explicativo. No surge de la nada una teoría penal. Y básicamente el año pasado hemos explicado de manera muy lineal para hacer gráficos que esa alternativa a distintos modelos de teoría penal tiene que ver precisamente con puntos de partida metodológicos diferentes, que no son nada nuevo, son los que han alimentado los distintos momentos del ejercicio de poder punitivo y los distintos momentos de la construcción de los sistemas de comprensión, de los sistemas teóricos. Esto es así desde la Edad Media, o la teoría penal se construye desde el poder para legitimar cualquier decisión del poder, o la teoría penal se construye desde los límites, precisamente para contener un ejercicio irracional del poder. Esto es lo que marcó la tremenda disputa, ¿no?, entre la Inquisición y el movimiento iluminista. Esto es lo que marcó la disputa entre la llamada escuela clásica, que no existió, y la escuela positiva, y así sucesivamente. Esto es lo que ha marcado las distintas disputas, esta tensión que se plantea hasta el día de hoy, hasta en la actualidad, con las distintas versiones de la teoría penal. Carrara lo decía hace ya más de casi 200 años, de manera muy gráfica, cuando denunciaba a la eschifosa ciencia, es decir, la ciencia asquerosa, porque él decía, el derecho penal como ciencia, como saber, no como legislación, no debe perseguir, legitimar cualquier decisión del poder. Esa es la asquerosa ciencia, esa es la ciencia eschifosa de la que hablaba Carrara, sino que el derecho penal, el saber, la teoría penal, debe apuntar a limitar, a contener el poder para evitar un ejercicio arbitrario del mismo. Bueno, con este presupuesto, obviamente que en alguna medida, porque somos transparentes, advertimos a todos los cursantes, es decir, nosotros creemos en un derecho penal, en una teoría penal que apunte a limitar el poder, pero no porque sea una opción filosófica, tal vez lo haya sido en la disputa del iluminismo, sino porque hoy esa opción filosófica se ha convertido o se ha traducido normativamente en convenciones de derechos humanos, y está en nuestra Constitución Nacional en los artículos 18 y 19. De modo que aún en una perspectiva normativista, los normativistas deberían admitir que este es el punto de partida para una construcción teórica, porque esta opción constructiva básica, esta opción valorativa, la de un derecho penal con funcionalidad para ponerle límites al poder, es la que nos manda, es la que nos obliga, es la que nos condicionan los principios convencionales y los principios constitucionales. Hasta tanto no denunciemos las convenciones, si es que pudiéramos hacerlo, o modifiquemos la Constitución, las cosas son así, y es muy difícil que esto pueda admitir un contrapunto, por lo menos teórico. Con esta salvedad, y ya introducidos al tema que nos convoca, y van a ver cómo juega esto, el problema de los concursos, al igual que el problema de la tentativa, del delito tentado, el problema
de la participación criminal en sentido amplio, y por ello de la autoría y la participación en un sentido estricto, son temas que plantean muchas dificultades, porque de comienzo, desde la perspectiva normativa, son temas o cuestiones que tienen respaldo en reglas formuladas de manera escueta, de manera muy corta. Si ustedes advierten cuál es la posibilidad de penar, de castigar a quien no ha consumado un delito pero ha comenzado a ejecutarlo, o la posibilidad de penar a quien ha participado de un hecho delictivo, pero no en el carácter de autor, sino brindando otro tipo de aporte, o la posibilidad de penar a quien ha cometido, una vez determinado, uno o varios delitos, esas posibilidades están previstas en la parte general del Código, y están previstas en reglas muy escuetas, en reglas cortas, pero de un profundo alcance, de un profundo significado. Y son reglas de la parte general que tienen una particular relación con la parte especial, porque precisamente no existe en nuestro Código Penal un delito de tentativa ni un delito de participación criminal como delito autónomo. Se trata de normas, le diría, de segundo nivel en relación a la parte especial. Y por eso en estos temas cobra una profunda importancia la regla de la accesoriedad. Fíjense que en realidad tanto la tentativa de, como la participación en, como el problema de la cuantificación de los delitos, son temas que están previstos en la parte general en relación a delitos de la parte especial, de modo que son dispositivos accesorios de la parte especial, y en alguna medida son dispositivos ampliatorios de los tipos penales de la parte especial. Por eso es que los temas que integran este módulo, muchos autores no los estudian como una suerte de teoría del delito 2, sino como problemas especiales de la tipicidad, porque lo que plantean son precisamente problemas especiales del tipo penal, o de cada uno de los tipos penales, del tipo penal al cual accede la tentativa, del tipo penal que realiza el autor y en el cual participa eventualmente el partícipe, de los tipos penales que, en función de distintas relaciones, plantean cierta confusión en orden así, en un caso determinado existió un delito o existieron varios delitos. Y esto me permite afirmar algo muy importante, que tiene un impacto enorme, tanto en la teoría del delito tentado, como en la teoría de la participación criminal, como en la teoría de los concursos, que es la importancia que adquiere la particular estructura típica del delito que se accede en la tentativa, del delito del autor en el caso del partícipe y de las figuras penales en juego en el caso del concurso de delito. Conocer bien la estructura de los tipos penales nos va a permitir en alguna medida o nos va a facilitar en alguna medida la solución de los problemas. Fíjense que el Código Penal, como les decía, no prevé un delito autónomo de tentativa ni un delito autónomo de participación criminal, sino que lo que hace es prever una disposición en la parte general que amplía temporalmente el tipo penal en el caso de la tentativa, retrotrayendo la punibilidad a hechos anteriores a la ejecución, que no sean actos preparatorios. Fíjense que los tipos que regulan la participación criminal son tipos que están en la parte general, pero que amplían lateralmente el tipo de la parte especial que cometió el autor, y lo amplían lateralmente a quienes están al costado del autor, porque han participado en el hecho, pero sin ser autores, haciendo algún aporte, más o menos banal, más imprescindible o menos imprescindible. Y fíjense incluso que en materia de concurso de delitos siempre van a estar en juego las relaciones de figuras de la parte especial entre sí. Por lo tanto, conocer bien la estructura típica de cada uno de los particulares delitos
nos va a permitir resolver favorablemente muchos casos. Nos va a permitir saber, por ejemplo, si un determinado delito admite tentativa o no. Existen supuestos en nuestro código que constituyen excepciones a estas reglas generales, a estos dispositivos ampliatorios del tipo. Yo les decía que no hay un delito autónomo de tentativa, sin embargo hay casos prácticamente de tentativa que están tipificados como delitos autónomos en la parte especial. El caso de los actos preparatorios que son tipificados como delitos para facilitar supuestos en donde es difícil prueba, como ocurre en el caso del artículo 301, en el artículo 299, la misma asociación ilícita del Código Penal. Existen supuestos que constituyen excepciones claras a las reglas de la participación criminal, porque se trata de delitos independientes, autónomos, tipificados en la parte especial, y que son excepciones, por lo tanto, a estas reglas generales, como el caso de la asociación ilícita, el caso del duelo, el caso del encubrimiento, el caso de la instigación al duelo, de la instigación al suicidio, la instigación pública a cometer delitos. Son supuestos de participación criminal tipificados de manera autónoma en la parte especial, que constituyen una excepción a estas reglas de la parte general. Y lo vemos ocurrir, como vamos a ver, en materia de concurso de delitos, con algunos supuestos que quedan fuera de la regla o de la teoría del concurso de delitos, porque ya normativamente el Código Penal en la parte especial unifica la delictuosidad de uno o más hechos, y normativamente ya en el propio tipo penal los tipifica como un único delito. Pensemos, por cierto, el caso de los delitos complejos, por tomar solamente uno de los supuestos. Bien, con estas aclaraciones que apuntan a señalar el tener siempre presente la estructura típica de los particulares delitos, el problema de los concursos nos introduce en un problema complejo que alguien llamó la apreciación cuantitativa de los delitos, aprender a sumar, aprender a contar delitos, saber cuándo hay un delito y cuándo hay más de un delito, cuándo una imputación jurídica delictiva es simple y cuándo puede ser plural. Y bueno, esto es importante porque tiene una consecuencia de inicio muy lógica, ¿no? Si uno comete un delito le corresponde sufrir una pena, si uno comete dos delitos le corresponde sufrir dos penas. Esto sería una consecuencia lineal del principio del acto, por oposición al principio del autor. Conforme al principio del autor no importa la cantidad de delitos cometidos, porque en última instancia la pena responde, los delitos cometidos no son más que un síntoma de la personalidad peligrosa, y por lo tanto la pena responde a la personalidad y a la peligrosidad del autor, y no a los actos por él cometidos. Pero el principio de que a cada delito corresponde una pena, quod delicta tot pena, principio derivado, subprincipio derivado del principio del acto, obviamente podría llevarnos, si uno lo aplica linealmente, a una apertura ilimitada del poder punitivo. Podría llevarnos a situaciones como las que regulan algunos códigos, de manera simbólica para tranquilizar a la gente, y prevén la posibilidad de aplicar 300, 400 años de prisión, o sea, algo tan absurdo, tan grotesco como es una pena de encierro que supera la posibilidad de la existencia humana. Obviamente este principio, por lo tanto, cede porque tiene límites que derivan también de principios convencionales y constitucionales, como son el principio de racionalidad, el principio de proporcionalidad de las penas, el principio de humanidad, el principio de prohibición de penas crueles y degradantes. Si está prohibida la tortura, bueno, la muerte en la cárcel con paciencia en una pena de 300 años sería todavía algo mucho más grave. De modo que, obviamente, aún en los casos en que existe más de un delito, la ley prevé una posibilidad de reducción proporcional de lo que es un sistema de pena única, que se aplica tanto a quien cometió un solo delito, la pena única prevista en el tipo de la parte especial, como a quien se le imputan varios delitos, y en donde la ley establece la necesidad de una pena única que refleje proporcionalmente la intensidad, ¿no?, el contenido de punibilidad
de los distintos hechos cometidos. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, el problema básico que plantean la teoría de los concursos, de delitos, es saber, es distinguir el caso en que un hecho realiza dos o más tipos penales, viola dos o más leyes penales, un solo hecho, del caso en que varios hechos independientes realizan repetidamente un mismo tipo penal o varios tipos penales, del caso en que varios hechos dependientes repetidamente realizan un mismo tipo penal. Tres supuestos claros en mi entendimiento, ya van a ver por qué, excluyo uno, que responden a el primero, un hecho más de una figura penal lesionada al concurso ideal; el segundo, varios hechos independientes, concurso ideal homogéneo cuando son varios homicidios que realizan un mismo tipo penal, o varios hechos independientes que lesionan varios tipos penales diferentes: comete una estafa, comete una violación, comete un homicidio. Y el tercero, que es el supuesto en que varios hechos dependientes realizan repetidamente el mismo tipo penal, que es el supuesto del delito continuado. Sin embargo, el fundamento normativo de la teoría de los concursos surge de básicamente dos reglas. Surge de los artículos 54 y 58 del Código Penal, pero básicamente de dos reglas: la del artículo 54 y la del artículo 55 del Código Penal. ¿Y cuál es la importancia que plantea el tema? ¿Cuál es la importancia práctica, la importancia teórica, la importancia constitucional? Bueno, el tema de los concursos, el tema de aprender a contar los delitos, tiene una enorme importancia, primero por las consecuencias prácticas, ¿no? Para una persona no es lo mismo saber que si comete un delito o que no un delito, porque según una cosa o la otra va a estar más años o menos años en la cárcel. En segundo lugar, la tremenda incidencia constitucional que tiene el tema, porque en materia de concursos están en juego muchos principios convencionales y constitucionales. En primer lugar, el principio de legalidad, también el principio de culpabilidad. En segundo lugar, el principio de debido proceso y su correlato, la defensa en juicio. En tercer lugar, la prohibición, el principio o la prohibición de doble castigo y doble persecución, o sea, el nebis in idem, tanto en su versión de fondo, la prohibición de doble castigo, como en su versión procesal, que es la prohibición de doble persecución. En tercer lugar, el principio del acto, por oposición al principio del autor, y en cuarto lugar, y en quinto lugar, el problema de la fundamentación racional de los actos de imputación y de las decisiones jurisdiccionales. Es decir, un tema que también tiene rango constitucional. Y fíjense que estos principios están permanentemente en juego, porque de un lado, mi hija me está iluminando con una linterna, pero le dije que se quedara tranquila, estoy dando clases. De un lado, por ejemplo, estos principios se ven claramente expuestos en los casos en que es necesario determinar la ley y la pena aplicable en un supuesto de extradición. Estos principios y el problema de saber contar los delitos se ven claramente también expuestos, se ponen en evidencia en los casos o a la hora de definir una excarcelación, un cese de prisión, a la hora de definir un problema de acumulación por conexidad subjetiva, a la hora de admitir si existe verdaderamente un supuesto de doble persecución o no. También en los problemas de imputación, es decir, saber si hay un delito o varios delitos tiene que ver ya básicamente con un problema de imputación en orden
a la congruencia fáctica que debe existir entre la audiencia imputativa o indagatoria, la acusación y la sentencia. También tiene impacto en cuestiones vinculadas a la prescripción de la acción y de la pena, tiene impacto en cuestiones vinculadas a la suspensión del juicio a prueba, a la reincidencia, a la libertad condicional, a la condenación condicional. Y tiene también impacto fundamentalmente en orden a un problema que a veces pasa desapercibido, que es el problema de la fundamentación racional, de la debida motivación que debe tener un acto de imputación y fundamentalmente una sentencia. ¿Por qué? Porque muchas veces uno puede ver cómo se apela a un cliché, se imputa un concurso real, se hace una imputación plural en función del artículo 55, se repite, se trata de varios hechos independientes, pero no se indica ningún razonamiento en orden a cuál es el criterio que se utiliza para determinar la unidad o la pluralidad delictiva. Y al no indicarse el razonamiento, obviamente, existe un déficit de motivación, y ese déficit de motivación perjudica el derecho de defensa porque me impide a mí controlar por vía de recurso, verdaderamente expresar los agravios, porque desconozco cuál es el razonamiento, aun cuando esa omisión de ser tan grosera debería llevar a la nulidad de la decisión. De modo que, como ven, el tema de aprender a contar los delitos tiene un impacto relevante en muchas cuestiones prácticas, en muchas cuestiones procesales, y tiene también una incidencia constitucional enorme. Como en la mayoría de los casos de la teoría penal, siempre existe por encima los principios convencionales y constitucionales que en alguna medida condicionan la mayoría de estas reglas, pero que en el caso del concurso de delitos tienen un impacto muy grande. ¿Cuáles son las hipótesis y las categorías que integran el concurso, la teoría del concurso de delitos? Si miramos normativamente, existen solamente dos hipótesis y dos categorías. Normativamente, lo único que prevé la ley es el caso en que un hecho realiza más de un tipo penal, artículo 54, cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal. La categoría que se construye para explicar esta hipótesis es la teoría del concurso ideal de delitos. Y la segunda hipótesis que prevé el Código Penal está en los artículos 55 y 56. Varios hechos independientes que realizan un mismo tipo de delito, muchos homicidios, un concurso ideal homogéneo, o delitos diferentes, un homicidio, una estafa, una violación, un hurto, concurso real heterogéneo. Es decir, dos hipótesis, la del concurso ideal y la del concurso real. Sin embargo, por fuera de lo normativo, daría la impresión que en un campo lógico, habría todavía dos hipótesis o dos supuestos más que no estarían normativamente previstos, pero que necesariamente deberían ser contemplados. Y uno es el supuesto en que un mismo hecho cae en apariencia o realiza en apariencia dos o más tipos penales. Pero en verdad, cuando uno analiza el tema y aplica alguna regla que regula la relación de las figuras penales entre sí, se da cuenta que esa concurrencia era solo aparente, y en realidad se trata de un supuesto de encuadramiento único. Esta tercera hipótesis, un hecho que en apariencia realiza dos o más tipos penales, es la que ha dado lugar doctrinariamente, por construcción, digamos, doctrinaria, a la categoría del concurso o del conflicto de leyes penales o del concurso aparente de leyes penales. Y la cuarta hipótesis, que todavía quedaría por completar el campo de orden lógico, estaría dado específicamente por el supuesto en que varios hechos, ya no independientes sino dependientes, realizan una misma figura penal. Y esta cuarta hipótesis, no prevista normativamente, daría lugar a la teoría del delito continuado. Algunos dicen que sí, que está prevista normativamente en la expresión que utiliza el Código cuando habla de la prescripción y se refiere al delito continuo. En verdad no es exactamente ello lo que quiso significar el Código Penal, el legislador en aquel momento, cuando habló de delito continuo,
estaba referenciando el delito continuado. Otros dicen de que esta cuarta hipótesis surge y la categoría existe como consecuencia de una interpretación a contrario del artículo 55. A varios hechos independientes se oponen varios hechos dependientes, pero en cualquier caso, tanto la tercera como la cuarta hipótesis, el concurso aparente como el delito continuado, responden más bien a construcciones de la doctrina nacional, y ya nos vamos a referir concretamente a eso. Finalmente, y para terminar esta primera parte, hay supuestos, como les decía, ocurre con la tentativa y con la organización criminal, donde la unidad delictiva ya surge normativamente en la parte especial del tipo penal, a pesar de que se trata a veces de varios hechos. Son supuestos que constituyen una excepción a la teoría del concurso ideal de delitos, porque, al igual que la asociación ilícita, el duelo, etc., son supuestos tipificados en la parte especial, en donde la unidad de desvalor normativo ya está previsto en el propio tipo penal y por lo tanto escapan a la teoría del concurso ideal de delito. Uno es el caso de los llamados delitos plurisubsistentes. El delito plurisubsistente es el que se integra por una fusión de hechos, pero que en realidad, donde cada uno de esos hechos es en sí mismo delictivo, pero lo que convierte en delito a esa fusión de hechos que en sí mismo presentan la característica de ser una acción típica antijurídica y culpable es un dato como, por ejemplo, la habitualidad. Es lo que pasa con el ejercicio ilegal de la medicina. Es decir, cada hecho es en sí mismo un delito, pero solo hay delitos si existe habitualidad. Un delito plurisubsistente. Otro es el caso de los delitos complejos, es decir, dos delitos que se suman en uno solo, como el latrocinio, el robo seguido de muerte. Otro es el caso de los delitos permanentes, donde cada uno de los momentos es igualmente consumativo de la acción, pero en alguna medida el delito permanece en el tiempo, como el caso de la privación ilegal de la libertad. Es un caso de delito único, independientemente del tiempo que dure, independientemente de que se descubra un poco antes o un poco después, sigue siendo un único delito. Otro es el caso del delito intencional, o sea, un delito que comienza siendo doloso y termina con un resultado imprudente. Otro es el caso de los delitos calificados por el resultado. Los delitos calificados por el resultado podrían bien derogarse del Código Penal, porque son todos casos de concurso de delitos, se resuelven por las reglas del concurso y han dado lugar a hermenéuticas e interpretaciones disparatadas, absurdas. Pero bueno, concretamente, y finalmente obviamente queda fuera de la regla de concurso los supuestos, el caso de la llamada ley compleja alternativa o con pluralidad de hipótesis, que es el supuesto, por ejemplo, en donde un hecho se califica por una serie de agravantes, tomemos el homicidio calificado, en donde cada una de las agravantes en sí misma, da lo mismo que el hecho se realice con un agravante o con dos o con tres o con cuatro, porque en última instancia el hecho sigue siendo un homicidio calificado y la pena es una pena fija, que es una prisión o reclusión perpetua. Es decir, es una ley compleja, alternativa, o sea, una ley con pluralidad de hipótesis, porque prevé la posibilidad de agravar el homicidio, ya sea por odio, por alevosía, por ser el ascendiente, el descendiente, pero todas esas calificantes, toda esa pluralidad de hipótesis son equivalentes, de modo que da lo mismo realizar una que realizar dos, o realizarlas todas. Siempre lo que va a existir es un homicidio calificado y la pena será una pena fija. Bueno, seguimos en un próximo video. Muchas gracias.